¿Cómo les va? Quinto, nuevamente en un video de capacitación, luego de habernos ocupado durante algunas semanas de transitar el programa Economía Personal de Junior. En esta oportunidad vamos a retomar la temática de la clase de Administración Financiera. Habíamos estado viendo en clase, ustedes aprendieron y practicaron incluso, a hacer cuadros de amortización de los distintos sistemas de amortización de los más conocidos, que son el americano, el alemán y el francés. Lo que vamos a hacer en esta clase es aplicar la realización de estos cuadros en una planilla Excel, aprovechando la potencialidad de la planilla, que es la posibilidad de que se recalcule automáticamente a medida que uno cambie los datos de origen. Antes de empezar específicamente a trabajar con la confección de los cuadros de amortización, quiero repasar si conocen o explicar si no conocen un concepto relacionado con las fórmulas en Excel. Cuando uno tiene datos en Excel, en estas celdas así, uno realiza una fórmula, por ejemplo, la suma de esta celda más esta celda más esta celda, B5 más B4 más B3, que el Excel procede a sumar. Excel guarda por defecto las fórmulas con celdas relativas a la posición en la que se ubica la fórmula. Entonces, si nosotros tenemos datos acá al lado, otros datos, quisiéramos copiar esta fórmula acá al lado para que vuelva a sumar estos tres números que yo puse acá. Nosotros le ponemos copiar con los distintos métodos, por ejemplo, copiar y pegar. Fíjense que Excel, esta celda es B5 más B4 más B3. Nosotros la copiamos, la pegamos acá, y esta fórmula no es B5 más B4 más B3, es C5 más C4 más C3. Excel no copia posiciones absolutas, o sea, no copia B5 más B4 de letra B, sino que copia posiciones relativas. O sea, lo que entiende Excel de esta fórmula no es B4 más B5 más B6, sino de donde estoy parado, una celda hacia arriba, dos celdas hacia arriba y tres celdas hacia arriba sumadas. La que está arriba mío, más la que está dos casillas arriba mío y la que está tres celdas arriba. Y la copia de esa manera, es decir, si yo esta celda la copiara, control C hice, ustedes no ven, y la pegara acá, control V para pegar, la fórmula se convertiría en E10 más E9 más E8. Siempre las tres celdas que están arriba. Entonces, por defecto, cuando uno hace una fórmula en Excel, las celdas que uno va poniendo en la fórmula tienen carácter de relativo a la posición donde se copia la fórmula. Si no quisiéramos que eso fuera así, si nosotros quisiéramos que se copie una fórmula que mantenga B4 más B3 más B5, lo que se hace es ponerle, vamos a borrar acá, ponerle a acá la indicación de la celda B5 signos pesos adelante. El F4 le pone signos pesos. O sea, si uno se para sobre una dirección de celda y le pone F4, le pone automáticamente los dos pesos adelante. Si apretamos de nuevo F4, le deja el peso adelante del signo, del 5, y no adelante de la B. Y si uno aprieta de nuevo F4, le pone el peso adelante de la B y no adelante del signo. Y si uno lo aprieta de nuevo, le saca el peso a todo. Y si uno aprieta de nuevo, le pone el peso a todo. Apretando F4 se puede ir cambiando. Esto se puede hacer así con F4 porque es cómodo. La tecla de función 4, F4. O se puede hacer a mano. Yo puedo ponerle un signo peso adelante de la B y un signo peso adelante del 5. ¿Qué pasa si yo pongo esta fórmula así de esta manera? Pesos B, peso 5 más B4 más B3. Si la copio y la pego acá y me fijo cómo quedó la fórmula, fíjense que el B5 se mantuvo. Los otros dos cambiaron a C porque son relativas. Entonces, fíjense acá los dibujitos, el pintado, el azul, quedó haciendo referencia a la celda B5, eso no se va a mover nunca.
De la misma manera, yo la había copiado acá, que se había convertido en E10, E9, E8. Si yo, como está escrita ahora, con el peso 5, la copio y la pego acá, fíjense cómo queda la fórmula. El B5 se mantiene absoluto, siempre va a ser B5 porque tiene los pesos. En cambio, los otros dos, el B4 y el B3, se convierten en E8 y E9 porque son relativas a la posición de la fórmula. Entonces me queda esta fórmula acá donde está este como absoluto y estos dos como relativos. Yo podría poner todo absoluto, podría poner todo relativo. Por ejemplo, si convierto este y este en absoluto, todo con peso, 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 todo peso, y la copio y la pego acá o la pego acá, la fórmula siempre va a estar haciendo referencia a estas tres celdas, la ponga donde la ponga, porque son todos valores absolutos. ¿Para qué sirve eso? Por ejemplo, un ejemplo fácil, dólar, 180 pesos. Supongo que yo hago esta suma acá y quiero transformar todos estos valores a dólar. Yo le diría este monto dividido el valor del dólar y me va a dar que, voy a poner todo esto en formato en peso para que en millares para que sea más fácil de interpretar. Estos 34.000 pesos, por ejemplo, transformados a dólares son 189. Ahora, si yo esta fórmula la quiero copiar y la quiero pegar acá, me dio un error. ¿Por qué me está dando un error? Porque como esta fórmula es relativa, el B1 acá, el B1 es relativo, cuando yo lo corro para el lado y lo pego, se me corre a la celda del lado porque entiende el desplazamiento relativo, no absoluto. Entonces, si yo esta fórmula, yo tuviera acá toda una cadena de números, yo quisiera copiar esta fórmula, estas fórmulas de cálculo de la suma esta y el cálculo en dólares acá, yo a esta la puedo copiar y la puedo pegar a... Ah, esta está absoluta. Las tengo puestas todas absolutas. Vamos a poner estos relativos, porque estas sí son relativas. Me quedó relativa. Yo la copio y la pego acá, la pego acá, la pego acá y la pego acá. Suma los tres valores de arriba. Ahora, si yo quisiera copiar esta de acá y la quiero pegar acá, la quiero pegar acá, tiene error esta fórmula porque está haciendo referencia, se va corriendo acá esta posición relativa. Entonces lo que yo tengo que hacer en esta fórmula es convertir este B1 en una posición absoluta con F4. Entonces sí la puedo copiar y la fórmula me va a quedar que es la suma de arriba dividido, siempre va a hacer referencia a esta celda que es absoluta porque yo estoy haciendo referencia al valor del dólar, que es un único lugar fijo que no se mueve de un lugar a otro. ¿Me entienden la diferencia entre absoluto y relativo? El que no tiene los pesitos adelante, sino pesos adelante, es relativo. Si yo lo muevo, lo copio a otro lugar, se va a copiar. En cambio, si yo le pongo los signos pesos, se va a mantener absoluto. Un último comentario. Nosotros, por ejemplo, esta fórmula, si yo la hago absoluta, dijimos, toda absoluta, yo la copio y la pego acá, va a seguir haciendo referencia a estas tres celdas. Vamos a poner el primero, lo vamos a dejar así, absoluto. El segundo le vamos a poner absoluto, el 4 relativo la B. Y al último le vamos a poner absoluto la B y relativo el 3. Si esta fórmula que hice una mezcla yo, el B5 es absoluto. El segundo, la B, que sería la columna, es relativa, pero la fila es absoluta. Así que la fila se va a mantener, pero la columna se va a cambiar. Y en esta,
la columna es absoluta, la fila es relativa. Por lo tanto, la columna se va a mantener, la fila se va a cambiar. Si yo copio esto acá, me distrajo un mensaje. Si yo copio esto acá, fíjense cómo quedó la fórmula. El B5 se quedó marcando absolutamente la celda B5. El que era B4, el B que no era absoluto se cambió por E porque se desplazó para el lado con el desplazamiento de, de la celda acá, de la fórmula de esta celda, pero el 4 mantuvo una posición absoluta, sigue haciendo referencia a la línea 4, esta, la roja. Y el tercero, que hacía referencia al 3 acá, que era B3, el B se mantuvo, o sea, mantuvo la columna, pero el 3 se cambió por el 8 porque es relativo a este movimiento. Así que nos quedó este totalmente absoluto, este con la fila absoluta, pero la columna relativa, y este con la columna absoluta, pero la fila relativa. Espero haber sido claro en el concepto. Repito una vez más, hacer relativo la fila o la columna, o una sola de las dos, por ahí es un poquito más difícil de entender. Me parece que hacer absoluto las dos cosas es más fácil. Nosotros creo que vamos a usar solamente hacer totalmente absoluto un valor para poder copiarlo después. Me parece que no vamos a trabajar con uno absoluto, una parte absoluta y una parte relativa, pero se puede hacer. Bueno, voy a cerrar este video acá y hago otro después con lo que es propiamente los cuadros de amortización.